buenas tardes compañeros, mucho gusto de saludarlos. Pues estaba viendo, Diego, fíjate que al parecer tenemos 87 alumnos. Correcto, eso le iba a decir. Oficialmente tenemos 87 alumnos, cuando en el Classroom habemos 96 alumnos y en el grupo de WhatsApp hay 94 personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que hay oyentes, los oyentes estamos perfectos. Si hay algunos oyentes, no hay inconveniente. Pero lo que me preocupa es con lo de los exámenes. Sí, aunado a esto, veo que se conectan alrededor, ahorita tenemos 60 que están conectados. Correcto, Lick. Bueno, sí es un tema muy importante que se conecten, compañeros, porque como se los platiqué, la asistencia sí es bien estricta, básicamente en coordinación, ¿verdad? En virtud que es parte del reglamento, es parte de lo que solicitan tener la asistencia. Recordemos que también esto es objeto a que el curso sea aprobado, ¿verdad? Porque sí tienen que tener la asistencia. Únicamente se permiten, si no estoy mal, 2 faltas. Dos faltas justificadas. Justificadas, correcto. Entonces sí tienen que estar, por favor, conectándose. Y pues la idea es que se conecten también desde el inicio, ¿verdad? No solo conectarse a las 3:05 o 3:10, porque si no, pues no van a poder tener retentiva o poner atención a la clase. En consecuencia de ello, vamos a impartir el curso o la clase del día de hoy, pues para aprovechar el tiempo. Vamos a dar inicio a la clase hoy, jueves 16 de diciembre del año 2021. Y el día de ayer estuvimos hablando referente a la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, ¿verdad? Que es el decreto 6886. Y pues vimos básicamente lo que el Estado pretende con esta ley y pues darle una protección en sí al equilibrio del medio ambiente, que haya un equilibrio total en relación a que haya un debido control en sí en todo lo relacionado a los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo les comenté qué sucede en las situaciones que existen, cosas que tal vez, aparte de ser perjudiciales, nos vienen a molestar, como lo que es la contaminación de sonido, contaminación visual, y sí, obviamente, pues cabe la denuncia respectiva, ¿verdad? Me preguntaban, si no estoy mal, hoy en la mañana, no, ayer, perdón, me preguntó un compañero y me dice, mire, licenciado, pues esta denuncia, ¿dónde la tengo que hacer? Pues obviamente la denuncia la va a hacer directamente al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? La puede hacer verbal o por escrito. Siempre yo he recomendado que todo tipo de denuncia pues la hagan con por medio, a través de un memorial por escrito, pues amparados y auxiliados por un abogado, pues donde ya estipulan todo lo correspondiente a la denuncia, y pues aunado a la denuncia pues se colocan las evidencias correspondientes, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que nos habíamos quedado en relación a este tipo de denuncias que se pueden hacer, ¿verdad? Teníamos también que también en el sentido que ustedes ven que hay un comercio ilícito en especies que se encuentran ya en peligro de extinción, o bien haya una importación directamente de este tipo de especies de peligro de extinción, pues obviamente también caen en un delito que se queda vulnerable a una denuncia como tal. Entonces, esto también pertenece a la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Pues obviamente acuérdense que la flora y fauna es parte de, y viene a afectar directamente en el método, la manera en que vienen a extinguir este tipo de especies, ¿verdad?
pues eso es dentro de lo que cabían las denuncias. Les platiqué más o menos algunas, pues hay muchas denuncias como tales, pero para ser objetivo y haciendo énfasis en las que sean más en la sociedad de Guatemala, pues es ese tipo de denuncias, ¿verdad? También se da denuncias por el mal uso de una hidroeléctrica, se da también la denuncia por el manejo y relación de fuentes de abastecimiento de aguas. Esta denuncia de manejo irracional de fuentes de abastecimiento de aguas es muy conocido, pero ya en ámbito de sectores, de colonias, de condominios, ¿verdad? Donde ya hay un manejo totalmente inadecuado y pues cabe lo que es la denuncia como tal por la mala distribución y la mala fluidez de los mismos líquidos vitales, ¿verdad? Dando continuidad a lo que ya vamos a platicar referente a este curso, hoy les quiero hablar de un tema muy importante, de una ley especial muy importante, que es la ley de extinción de dominio. Pues la ley de extinción de dominio, pues es una ley muy, a mi criterio, muy analizada. En el momento que esta ley, bueno, pues todas las leyes han sufrido de alguna manera inconstitucionalidades, pero esta ley como tal sí estuvo mucho tiempo en el Congreso y es del año 2010 y es el decreto 55-2010. Y pues esta ley que viene a apoyarnos directamente a materia penal, pues hace referencia a que debe existir un porqué, hace referencia que viene a concatenar directamente al resultado del narcotráfico, ¿verdad? En el momento que ustedes escuchen la ley de extinción de dominio, pues van a saber que uno de los varios elementos, pero yo les diría que yo les voy a nombrar 3 elementos que ustedes tienen que apuntar y tomar en cuenta, que al momento que escuchen ley de extinción de dominio, un primer elemento es bienes muebles, segundo elemento bienes inmuebles, tercer elemento narcotráfico, tercer elemento podría ser se me fue por alto, influencias ilícitas. Ese es el otro elemento, influencias ilícitas. Ya lo vamos a analizar por qué. Porque obviamente esta ley tiene como objetivo primordial poder identificar, poder localizar todo lo preceptuado en relación a bienes que vienen directamente a frutos ilícitos, ¿verdad? O sea, se consideran bienes ilícitamente. Y pues cuando hablamos de bienes ilícitamente ya lo sabemos que son bienes que vienen directamente de un comercio ilícito o de una defraudación, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, en el momento que esta ley tiene por objeto la identificación, la localización, la recuperación inclusive de todos los bienes y la extinción de los derechos, se da lo relativo al dominio de estos derechos, ¿verdad? Se da relativo al dominio de los bienes que se adquirieron ilícitamente. Así también recordemos que si se da el decomiso, se da la extinción de estos bienes, pues obviamente se da también lo relativo a las ganancias, a los frutos, a los productos de estos bienes, ya sean permutuas o rendimientos que estén originando de dichos bienes, porque sabemos que es de una manera delictiva o de un bien, de una manera ilícita que se adquirió dicho bien. Y obviamente todo esto van a ir a favor del Estado, ¿verdad? Recordemos que en los últimos años se ha incrementado de tal manera el número de delitos que afectan contra el patrimonio del Estado. Ya nos dimos cuenta que existen muchos delitos que afectan directamente al Estado como tal, afectan el bien jurídico tutelado del Estado, que en este caso, déjenme decirles que
vamos a analizar ya lo había quitado por acá, el bien jurídico tutelado de lo que pretende la ley de extinción de dominio. En este caso comprende a lo relacionado de la economía nacional, el comercio, la industria. Este es el bien jurídico tutelado que comprende. Entonces, sí, la necesidad que fue creada para poder tener a cabo una ley de extinción de dominio es porque se incrementó directamente delitos que atentan contra el patrimonio del Estado. Si me permiten, denme un segundito. Mil disculpas, compañeros, mil disculpas. Entonces, existe una necesidad, existe un problema en la sociedad que se está afectando directamente al Estado, que está afectando directamente a la economía nacional. Y entonces ya son delitos que han estado atentando durante muchos años y definitivamente no solo al Estado, sino van a ser delitos que van a afectar directamente también a particulares como tal, ¿verdad? Pues acuérdense que en un dado caso se obtiene un bien ilícitamente, que el dinero se obtuvo de una manera ilícita, pues en la transformación o el trabajo que se le va a dar al bien no va a ser tan fácil, tan honesto como cuando se trabaja de una manera ilícita, ¿verdad? Entonces, los que ocasionan este tipo de daño, o los que ocasionan este daño a la integridad, a la libertad, en relación al patrimonio del Estado, ya se considera a tal punto que son relacionados inclusive como delincuencia organizada, ¿verdad? Y pues también pueden ser identificados como otras formas de delinquir, otras formas ilícitas delictivas que también están constituidos dentro de la ley de delincuencia organizada, ¿verdad? Entonces, existen también actos aunados al narcotráfico, como lo que es la corrupción, ¿verdad? El tráfico de influencias, así como otros delitos, ¿verdad? Que son personas individuales y jurídicas que han acumulado bienes con recursos provenientes directamente de actividades ilícitas o delictivas, ¿verdad? Tenemos el caso, ustedes bien lo han visto, tenemos el caso de nuestro exmandatario y la vicepresidenta, que pues obviamente les tienen que decomisar todos los bienes por medio de la Secretaría Nacional de Extinción de Dominio, a manera de que quedan incautados, quedan congelados estos bienes y ya en sentencia pues firmen, tienen que ser, viéndolo de esta manera, recuperados por el Estado, de un punto de vista del Estado, que el Estado recupera estos bienes para favor de la sociedad, en tal sentido que van a pertenecer a instituciones del mismo Estado en beneficio de la población, ¿verdad? Pero obviamente pues los responsables de los delitos económicos provocados por la obtención de estos bienes ilícitos, así también como de las infracciones del narcotráfico, no solo de las actividades ilícitas de las relaciones de influencias, ¿verdad? También estas personas van a delinquir de una manera totalmente como crimen organizado, ¿verdad? Han utilizado diversos mecanismos legales, ¿verdad? Que son mezclados con medios legales para la transferencia y la circulación de bienes, ya sea de las ganancias, de los frutos y los productos de la criminalidad,
para que haya un encubrimiento o haya un ocultamiento de la naturaleza o el origen de dónde se está obteniendo estos bienes o estos frutos, ¿verdad? Obviamente, pues el encubrimiento va a ser de la ubicación como tal, el destino, el movimiento o la propiedad real como tal del bien inmueble, a manera de que se puedan demostrar que son las ganancias lícitas, no ilícitas. Esto, si se dan cuenta, es lo que les platiqué un par de sesiones donde demostramos de que existen los famosos testaferros o existen los famosos personas que son fantoches, le llaman testaferros, fantoches, hay un par de palabras más también. Prestanombres. Correcto, así también. Entonces, son personas que obviamente vienen a figurar como propietarios, pero son terceras personas que son nombradas por estos para que en teoría al momento que apliquen la ley hacia ellos o solamente su situación jurídica no sea al 100%, ¿verdad? Pero pues la investigación cabe, la investigación se da y pues en lo imperativo tienen que hacer una investigación más amplia y se dan cuenta que están evadiendo la justicia nombrando a estas personas, ¿verdad? Existe pues la necesidad de emitir esta legislación, ¿verdad? Que va apropiada para que el Estado pueda recuperar estos bienes, ¿verdad? Y obviamente pues esta ley como tal nos viene a autorizar para que pueda el Estado, sin condena penal previa ni contrapresentación alguna, los bienes de las ganancias y productos y frutos generados por las actividades ilícitas o delictivas de la cual se obtuvo este tipo de bienes, ¿verdad? Pues no es así que es imprescindible tener que establecer, compañeros, que el procedimiento específico y exclusivo fuera de la jurisdicción penal y civil y otorgar a los operadores de la justicia los instrumentos que tienen que ser legales en este caso para poder extinguir los derechos sobre los bienes obtenidos que se deriven de una actividad ilícita. O sea, sí tienen que ser imputados y sí tienen que ser demostrados para que estos bienes se puedan extinguir, ¿verdad? Recordemos que la ley pues lo menciona tácitamente en la Constitución, que el Estado también tiene la obligación de proteger a los bienes, proteger a los ciudadanos, pero esta ley viene a modificar, esta ley viene a ser más específica, ¿verdad? Según las atribuciones que confiere todo lo relacionado a la localización, la recuperación, la repartición, la extinción de los derechos, si nos vamos al artículo 171 de la Constitución Política de la República, son atribuciones que confiere directamente al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo, al peculado por sustracción, malversación, fraude, prevaricato. El peculado tenemos un listado pero increíble, porque el peculado sí se puede generalizar, pero si nos damos cuenta en este apartado del peculado no solo se da de una manera, es como cuando hablamos de la estafa, ¿verdad? De la estafa, el Código Penal, ustedes lo van a ver, hay diferentes tipos de estafa que lo comprende directamente a la estafa especial, ¿verdad? Pero también pues hay otras atribuciones que se aunan a este tipo de delito, como lo que es la defraudación aduanera, la conspiración, la adulteración de medicamentos, entre otros, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de delitos se encuadran, que vienen a complementar directamente a modo que se dé la relación de la extinción de dominio, ¿verdad? El procedimiento es exclusivo para el cumplimiento efectivo de la ley como tal, la cual va a tener competencia y la facultad de las autoridades respectivas para ejecución de una ley que sea específica directamente de los bienes y de los bienes que son obtenidos ilegalmente, ¿verdad? Perdón, compañeros, disculpen la interrupción.
Pero entonces, como les comento, la idea es de que existan elementos y medios legales que permitan la intervención de personas, ¿verdad? Que afectan directamente a la ley, que están obligadas a poder hacer estas investigaciones, a poder hacer el peritaje pertinente por todas las actividades delictivas e ilícitas que tendrán por actividades, que tendrán, perdón, por resultado la extinción de estos bienes, ¿verdad? Entonces, va. Claro. Entonces, compañeros, como les informo, les comento, pues este tipo de pretensiones de parte del Estado es poder, bueno, primero, uno de los objetivos que yo les diría es demostrar en sí de la procedencia de estos bienes, es demostrar en sí cómo se están adquiriendo y si lo obtuvieron de manera ilícita, pues definitivamente se van a la recuperación o se van al decomiso de estos bienes, ¿verdad? Entonces, les voy a mencionar un par de actividades ilícitas de las que se comprenden directamente y pues yo creo que ya platicamos, sí, ya les mencioné algunas, pero en sí las fundamentales y pues puede ser objeto de examen también, que son 2 o 3 que sea mucho, ¿verdad? Y que es en una sola enmarcada puede ser el tránsito internacional, ya sea de siembra, cultivo, fabricación, transformación, comercio, tráfico, almacenamiento, todo, distribución y todo lo que sea en relación al narcotráfico, ¿verdad? Que es igual pues a productos de droga, ¿verdad? Entonces, este es uno de los primeros. El otro les puedo decir que es el lavado de dinero, directamente el lavado de dinero u otros activos, que esto también va comprendido directamente al decreto número 67-2001 del Congreso de la República. Y un tercero que es el financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero, ¿verdad? Eso también está contemplado en el decreto 58-2005 del Congreso de la República. Estos son unos básicos y en relación a los bienes, pues los bienes van a ser todos los que se adquirieron directamente y que se obtuvieron directamente de este tipo de delitos que son ilícitos y son susceptibles a valoración económica, ¿verdad? Son susceptibles a que sean estos muebles o inmuebles fungibles o no fungibles para que sean obtenidos por el Estado directamente, ¿verdad? Igualmente, pues lo van a hacer los frutos y las ganancias de productos, rendimientos o permutas de los bienes, ¿verdad? Les voy a pedir un par de minutos, compañeros, mientras, por favor, quiero que me hagan favor, solo que les voy a dejar en la página ahorita para que lean un apartado ahorita, se lo voy a compartir. Esto es un análisis que se dio de la ley de extinción de dominio. Ok, ¿me dicen si pueden ver la pantalla? Sí se mira, licenciado. Sí se mira, licenciado. Sí, por favor, si le licenciado. una leída en relación a este análisis.
Ok, compañeros. Bueno, perdón por la interrupción, pero necesito también que este análisis yo lo iba a comprender desde el inicio. Sin embargo, quise entrar directamente a la ley, pero por favor quisiera escuchar unas 2 o 3 manifestaciones en relación a este análisis que les compartí en pantalla, pronunciándome en lo que yo les platiqué al inicio en el objetivo de la ley, y ya viendo este análisis de que la Constitución nos está planteando esto. Por favor, compañeros, a su criterio, ¿verdad? A su criterio, sana crítica razonada, ¿qué me pueden mencionar o qué me pueden decir en contrariedad a la ley de extinción de dominio? Bueno, vamos a hacerlo dedocráticamente. Lick, ¿Sí? yo ahorita se me dificulta un poco leer el texto, pero una de las cosas que yo había notado anteriormente que va en contra de los mandatos constitucionales es de que la ley de extinción de dominio actúa de forma, dicen ellos, preventiva, y se adelantan al proceso de debate donde uno puede ser escuchado y vencido en juicio. Y ellos actúan antes de que se dé esa etapa del proceso, ¿verdad? No sé si por ahí va. Sí, efectivamente, y a eso voy, compañeros, ese tipo de análisis son los que voy. Lo platiqué en un momento, pues esta ley, como muchas más, se han declarado inconstitucional. Sin embargo, pues no procede en virtud de que la Corte, pues al final de tantas, sí deja o determina que la ley sea oficializada. Entonces, transgrede en algún punto los derechos, los principios constitucionales de la persona, aplicándose de esta ley, como lo mencionó compañero, en algún momento preventiva, ¿verdad? Porque, por decirles algo, el momento de extinguir los bienes, el momento que son captados estos bienes, no están realizando el debido proceso como corresponde, ¿verdad? Entonces, si bien lo dice esta misma ley en el artículo 9, que existe un debido proceso, ¿verdad? Porque en el ejercicio, en el trámite de la acción de extinción de dominio, se va a garantizar el debido proceso en derecho de la defensa, ¿verdad? En derecho de la defensa, en el que se va a permitir que esta persona pueda resultar afectada, presentando pruebas, afectada o no afectada, presentando las pruebas correspondientes, y que se puede intervenir a una práctica, ¿verdad? Pero obviamente, pues en el proceso de la oposición que se pretende salvar estos bienes, pues van a estar totalmente secuestrados o decomisados, ¿verdad? Entonces, la naturaleza en sí de la extinción como tal, la naturaleza es poder tener dominio total, dominio jurisdiccional sobre estos bienes, ¿verdad? Sobre estos patrimonios en teoría que son adquiridos ilícitamente, y pues esta ley está amparando directamente al Estado, ¿verdad? Un artículo que yo quiero platicar directamente de esta ley es sobre el artículo 6, que es la presunción legal, ¿verdad? Y esto pues a mí me ha llamado mucho la atención. Le voy a dar lectura para que comprendamos, que dice que para los efectos de la presente ley se presume, salvo prueba en contrario, que los bienes, dinero, productos, frutos o ganancias que hayan sido adquiridos o negociados en cualquier tiempo y que estén sometidos o puedan estar sometidos a la acción de extinción de dominio, la cual debe estar fundamentada de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 y 13 de la presente ley, que provienen de las actividades ilícitas o delictivas de la presente trata. Entonces, nos vamos al artículo 12, el cual hace mención que la competencia en relación a el Ministerio Público, la Fiscal General,
a través de sus agentes fiscales, es el responsable de dirigir y realizar la investigación para poder establecer y fundamentar la concurrencia de una o más de las causales de extinción de dominio, de iniciar y promover la acción correspondiente de acuerdo con sus atribuciones constitucionales legales, podrá conformar unidades especiales para investigación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio o arbitraria a cualquiera de las acciones extensivas. Aunado a esto, nos vamos al artículo 13, como lo menciona, que se da el inicio de la acción, se da el inicio de la extinción de dominio, la cual va a ser ejercida por el oficio emitido por la fiscal general o el agente fiscal cuando estime que la investigación proporcionada fundamentos serios y razonables sobre la concurrencia o más de las contenidas del artículo 4. ¿verdad? Entonces, tenemos primero el primer escenario donde sí tiene que ser comprobado, sí tiene que ser investigado para poder imputar el delito como tal, a manera que se pueda proceder a una extinción de dominio como tal, ¿sí? Y segundo, pues ya lo menciona el artículo 13, tiene que haber un inicio de la acción y obviamente tiene que ser por un oficio directamente del fiscal, ¿verdad? La fiscal general o el fiscal en ese momento que esté llevando el caso en sí, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir también al artículo 10, donde nos menciona que existe una protección de derechos. Durante este procedimiento que se da para extinguir el dominio, se va a garantizar y proteger los derechos de los que pudieran resultar afectados, ¿verdad? Y esto en particular puede ser probar el origen lícito como tal del patrimonio o los bienes cuya ilicitud se discuten o se adquirieron de buena fe. Quiero comentarles esto, un caso relacionado, y por eso pues les hablo como tal en este artículo 10, inciso A. ¿Qué sucede cuando se empiezan a extinguir los bienes? Encuentran ilícitamente que una persona obtuvo bienes, que adquirió bienes de manera ilícita, de los cuales tiene 10 casas, N cantidad de carros y fincas, pero digamos, puntualizándolo como tal, de las 10 casas que tuvo, él empezó pongámoslo de una manera más mediática, no vamos a entrar mucho en política porque es más, ya entramos a otros términos más profundos, ¿verdad? En el narcotráfico, pues es más objetivo, es evidente, es más fácil de evidenciar el delito como tal, pero de la producto del narcotráfico se empieza a evidenciar que pues ya se empieza a tener cierta relación con este tipo de crimen organizado, a tal punto que digamos que desde el año 2011 para acá, esta persona pues empezó a adquirir bienes de manera sustancial y manera evidente, pero figura un bien que pasó a ser a su nombre, digamos, en el año 2007, 2006, el cual este bien era de su papá. Y se hace, ustedes lo sabrán, un simple análisis de historial completo en el Registro General de la Propiedad, donde en este análisis se demuestra que este bien era del papá y previo a ser el papá era del abuelo y previo a ser el abuelo era de un amigo que se lo vendió el abuelo y así sucesivamente, y que él obtuvo el bien por medio de intestado o testamento, o lo obtuvo por medio de una compraventa que el papá le hizo en vida hace muchos años. Entonces, esta es una manera de demostrar que se tiene que hacer de manera inmediata. Yo tuve un caso hace muchos años donde se estaba llevando el proceso que le estaban queriendo extinguir el bien a un señor que tenía una finca que era del papá y el papá se la había dado en compraventa en vida, donde el papá pues también le dio los usufructos porque el papá se estaba divorciando y es otro tema muy, muy específico. Pero cuando se le dieron la extinción de dominio, que a él estaban tratando de imputar un delito que al final en sentencia pues no se le demostró, ya le estaban llevando el proceso de extinción inclusive de esta finca, y lo primero que se demostró fue que esta finca se había adquirido
de manera lícita, amparándonos en el artículo 10 de protección de los derechos, ¿verdad? Otra protección que se da es el inciso B, donde se prueba que los bienes que se trate no se encuentran en las causales de acción de extinción de dominio contenidas en la presente ley. O sea, las causales son las que yo les mencioné, que están comprendidas en el artículo 4 de esta ley, ¿verdad? Pues hay una cantidad de causales como lavado de dinero, enriquecimiento, bienes utilizados de negocios que no son lícitos. Básicamente, pues es todo lo que va fuera del marco de la ley, son todo lo que son tratados como ilícitos o delincuenciales. Entonces, definitivamente va a ser muy difícil enmarcar que un bien, si ya se comprobó que están dentro de una estructura como tal o un hecho ilícito, o se delinquió y se obtuvo un bien de esa manera, pues obviamente va a ser muy difícil, ¿verdad? Muy, muy difícil si se le está imputando el delito como tal, ¿verdad? Así también, pues, demostrar que el respeto de su patrimonio o de los bienes es específicamente constituido con el objeto de la acción. Se ha dado la sentencia favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada por intimidad respecto a los sujetos, objeto que la causan fundamento del proceso, ¿verdad? O sea, aquí recordemos que cabe también lo que es bienes que ya fueron sometidos a un proceso y de tal manera, pues, no cabe lo que es un segundo proceso si ya fue por cosa juzgada, ¿verdad? Toda persona que por las actividades ilícitas o delincuenciales previstas en la presente ley hubiere sido afectada en sus derechos o bienes, va a poder reclamar como tercero intestado o tercero interesado, según convenga la legislación, dentro de un procedimiento de acción de extinción de dominio, cuando ésta ponga en riesgo la recuperación de sus bienes o el pago de la indemnización que le corresponda, como los daños y perjuicios. Ojo. Y el juez o tribunal resolverá con la resolución definitiva conforme a la prueba y los porcentajes correspondientes. Es decir, estos bienes se extinguieron, se demostró que la persona no fue culpable. Esta persona puede presentar la recuperación de los derechos del bien y así pues presentar la debida acusación para solicitar lo que son daños y perjuicios causados por este tipo de decomiso de bienes cuando no se ha demostrado lo contrario, ¿verdad? En los casos donde se presuma la extinción de bienes o se presuma también los derechos de estos bienes, será igualmente en una audiencia de intervención de la Procuraduría General de la Nación para los efectos legales que haya lugar a la presentación de prueba correspondiente, ¿verdad? Entonces, cabe lo mismo que obviamente nosotros tenemos que presentar la adquisición de estos bienes de una manera legítima para que se demuestre lo contrario a lo que se está imputando, ¿verdad? Por aquí tenía otro temita para platicarles. Bueno, si entramos en materia, si entramos al proceso, vamos a ver, pues, y algo muy puntual que es al decomisar estos bienes, lo utilizan como manera cautelar, medida cautelar en la fase de investigación, inclusive del Ministerio Público. Entonces, esto sí va a afectar directamente al patrimonio, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenía... Listo. ¿Qué pasa para la evolución de los bienes? ¿Verdad? El fiscal general, el agente fiscal designado, el juez o tribunal no van a poder resolver lo referente a la devolución de los bienes hasta que se dicte la resolución o sentencia sobre la acción de extinción de dominio.
¿verdad? En todo el caso, pues se estimará de plano cuando la petición incidente de los interesados propongan con esa finalidad, ¿verdad? O sea, es decir, nosotros podemos presentar de manera coherente que los bienes sí fueron adquiridos de manera ilícita, que sí se vendió de una manera por dinero obtenido por trabajo, pero si yo estoy procesado por tráfico ilícito, por decirle uno de los aspectos, va a ser muy difícil que en el momento me los puedan otorgar. Un segundito, compañero, un segundito. Mil disculpas, compañeros. Entonces, a la medida de lo posible, lo que nosotros pretendemos, lo que buscamos con este análisis de la ley, no vamos a entrar tanto en materia a las acusaciones, cómo será el procedimiento. Una pregunta que cabe a resaltar siempre es a dónde van destinados estos bienes, ¿verdad? ¿Cuál es el destino del dinero? Entonces, déjenme decirle que un 20% del destino va a ir directamente a los métodos exclusivos para cubrir los gastos de las unidades de investigación que son creadas a raíz de la ley de la delincuencia organizada, ¿verdad? Entonces, el 20% va a ir directamente a esto, a las fuerzas de las tareas de las unidades que van a ser encargadas de la investigación como tal. Otro 20% va destinado a los fondos privativos del Ministerio Público y pues deben ser invertidos en los programas de protección de testigos, ¿verdad? Así para que se lleve a cabo el cumplimiento de la ley como tal y que se pueda obtener más resultados referente a las investigaciones sobre el delito de defraudaciones, lavado de dinero, narcotráfico, etcétera, ¿verdad? Otro porcentaje, que es el 18%, va a pasar a formar parte de los fondos privativos del Ministerio de Gobernación para el entrenamiento y adquisición del equipo y apoyo directo de las unidades de investigación, ¿verdad? Equipo relacionado a toda la ley del análisis, de la investigación, ¿verdad? De la información criminal directamente de la Policía Nacional Civil. Un 15% va a pasar a formar parte de los fondos privativos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, la famosa CENAVED, ¿verdad? Así se conoce comúnmente CENAVED por el nombre Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, y pues este 15% va a formar parte de los fondos privativos de ellos, ¿verdad? Con el destino exclusivo para cubrir los gastos de administración de bienes incautados y aquellos extinguidos hasta que proceda con su venta. Miren, aquí quiero hacer énfasis. Este 15% que está siendo formado, obviamente, va a ser administrado, va a ser articulado a manera que cuando se extingan, por decirle, no solo bienes inmuebles, sino que bienes muebles también, y recordemos también referente al dinero, pues esto va a ser distribuido porque les digo un caso de un señor que se le extinguió una cuadra de caballos y no le dieron el mantenimiento adecuado a los caballos y se murieron. Caballos de alta escuela, que eran caballos andaluces y algunos peruanos, y el mantenimiento de estos equinos era muy elevado. Entonces, estaba obligada la CENAVED a mantener un cierto control o mantenimiento a manera evitar que esto sucediera, ¿verdad? Entonces, obviamente ya se dio el procedimiento que se derive a esto, porque si bien lo establece que el 15% es para poder mantener estos bienes mientras se dé la venta o mientras se dé la subasta o mientras se llegue a sentencia, ¿verdad? Un 25% va a ir directamente a los fondos privativos del organismo judicial y un 2% para la Procuraduría General de la Nación. Así queda distribuidos los bienes, así van a quedar distribuidos los bienes
que fueron extinguidos directamente, y pues la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio va a ser la encargada directamente de distribuir los bienes. ¿Quién es la encargada de distribuir los bienes o quién es la encargada de distribuir el porcentaje? Es la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio. Entonces, esta secretaría es la encargada de toda la administración, ¿verdad? Y ellos van a informar directamente al Consejo Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio sobre todo lo actuado, sobre todo lo que se distribuyó de manera semestral, ¿verdad? A manera que haya, en teoría, cierta transparencia, cierta razón de eficacia de cómo se va a distribuir todos los bienes, ¿verdad? Hay un apartado, hay una manera que la ley confiere a la ley de extinción de dominio de poder, en un dado caso, destruir los bienes que estén totalmente deteriorados y de alguna manera van a ser afectados o van a representar amenaza inclusive para la sociedad. Yo tengo un caso de un señor que le extinguieron un bien y pues ya el bien sí representaba amenazas porque era un edificio de 4 niveles que sí está a punto por colapsar o caer porque hicieron análisis de Conred, y pues este bien que está extinguido se encontraba en un estado totalmente deteriorado, ¿verdad? Y pues se encontraba imposible poder reparar, mejorar o habitar, ¿verdad? Entonces la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, la famosa CENABED, bajo una resolución fundada, lo destruyó totalmente, ¿verdad? Y pues le dio la información ya directamente al Consejo de Administración, como es de saber, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo por ahí, compañeros. Ya no escuché las otras dos análisis, solo el compañero que lo hizo. Eso es bueno. Miren, yo les voy a decir algo. Yo no soy mucho de preguntar, no me gusta mucho preguntar porque yo sé que algunos están en su trabajo, pero sí es importante la intervención, que ustedes se pronuncien de manera voluntaria, dar sus opiniones para que lo tomemos también en consideración. Ya me ha pasado otros casos donde hay compañeros que sí se nota la participación y entonces esto nos viene a ayudar en el fortalecimiento de la asistencia, exámenes, entre otras cosas. Entonces, compañeros, yo los dejo por ahí. El día de mañana vamos a hablar del trabajo y de los compañeros que están pendientes de exámenes. Vamos a ver todo eso, porque el día lunes vamos a hablar de una ley muy especial que no les quiero decir para que no se adelanten y se vayan a atormentar, pero el trabajo va a ir basado básicamente en la ley que vamos a ver el día lunes. Entonces, eso nos va a apoyar porque vamos a ver cierto análisis de esta misma ley y además ustedes van a hacer este trabajo. Es una ley muy bonita, muy extensa y que en su carrera les va a ayudar bastante porque es muy sonada y así lo vamos a establecer, compañeros. Pues yo me despido. Me es grato nuevamente haber compartido con ustedes la clase. Espero que tengan feliz tarde y por favor, siempre puntuales y con cuidado. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, Gracias, licenciado. Feliz tarde.